No, y ahí tenés el tema que irrumpe, es propiamente la noticia o la primicia, que puede ser no sé, cualquier cosa, ¿no? Un anuncio, una tragedia, un temporal, una renuncia o una muerte, ¿no? Y tenés las noticias que forman parte de un tema que ya está en la agenda. Y siempre los medios aportan algún elemento nuevo, ¿no? Claro. O sea, se va siguiendo en base a la disponibilidad de medios que hay, que hoy en día con los portales y sobre todo las redes sociales, pero también los portales, ¿no? Twitter es el gran medio de medios. Los medios tienen un montón de noticias por día, los canales tienen un montón de noticias por día, pero la gente se queda con 3 o 4. Y esos 3 o 4, después, porque ahora te das cuenta a través de las redes, cuáles tuvieron repercusión, cuáles no, y hay un efecto, digamos, de retroalimentación, también por el rating, por lo que sea, vos ves que la gente está hablando de estos temas. Entonces, insistís sobre esos temas. Después va como cada uno lo trate. Podés tratarlo de una manera más espectacular, digamos, o sensacionalista, o podés tratarlo de una manera seria y tratar de ir al hueso. A veces es difícil que los temas se van y se fueron, ¿viste? Y un tema que realmente daba para tener una conversación o que se dé en la sociedad un tratamiento sobre determinada problemática que valga la pena y a la semana decís, no, ya está, nos olvidamos totalmente de que esto es un problema. Y nos vamos a acordar cuando vuelva a pasar algo que nos llame la atención, sea el tema que sea, ¿no? Pero una muerte de una chiquilina de 16 años que estaba siendo explotada por trata de prostitución o lo que sea, te genera toda una concentración, un foco sobre la trata de mujeres en Uruguay, qué pasa con las adolescentes, cómo, bla, bla, bla. Te das cuenta que tenés un problema gigante, pero después de que la chiquilina la sepultaron y fue uno preso, el resto del problema nos olvidamos, ¿no? Yo creo que es un poco perverso eso, pero que pasa, sí. Y que la responsabilidad es compartida, sí, los medios, los periodistas tenemos responsabilidad en tratar de evitarlo, pero que también te das cuenta que la cabeza de la gente funciona así. Me preocupó este tema, me indigné, y a la siguiente semana en las redes se ve, y en las redes no tienen la responsabilidad de los medios, en las redes es la gente, entre comillas, la que discute, instala, hace que un tema sea trend topic o se vaya. En las noticias policiales particularmente mal, por varias razones, ¿no? No está claro nunca el criterio, un criterio aceptado colectivamente por los periodistas, como sí hay en otros temas, en la temática económica, en la temática política, sindical, empresarial. Hay criterios aceptados en general por el medio periodístico nacional. En el caso de la información policial, no está claro cuál es el criterio de noticiabilidad de un hecho. Se violentan algunas reglas básicas de la cobertura informativa, que es acceder a fuentes, es decir, contar el hecho refiriéndose o inspirándose en fuentes diversas, independientes de los involucrados en la noticia, balanceadas, entre otras cosas porque como la difusión de este tipo de noticias está asociada a primicias y a los tiempos de los noticieros y a las urgencias de una temática que además se ha vuelto muy urgente o muy preocupante y ha hecho que estallara cualquier criterio periodístico medianamente aceptable. Me parece que todavía falta bastante en ese camino. Me parece que a veces en la intención de tener la noticia primero, muchas veces el periodista va, cubre la noticia, se queda con la versión de la policía, vuelve e informa. Y ahí estás haciendo una sola parte del trabajo, porque justamente estás informando de la versión de uno de los dos actores involucrados en el asunto, que sería el periodista y el eventual delincuente. Pasó hace muy poquito que mataron a un gurí que no tenía nada que ver con nada, y la primera versión de la policía era poco más que él era un delincuente. En realidad era solamente que no había parado la voz de alto porque llevaba un poco de marihuana.
De ahí a ser un rapiñero, como que hay una diferencia, ¿no? Sí, no solo que las hay, sino que eso obviamente termina generándole perjuicios a los vecinos de esas zonas. El problema es que, además de eso, hay zonas que están particularmente azotadas por el delito. Es más, hay zonas liberadas, o sospechamos que son zonas liberadas, o zonas donde los narcotraficantes principalmente controlan el movimiento de la zona, tienen atemorizada a la gente. El problema es que ahí convive gente honesta, gente de trabajo, gente que es la primera víctima de los malandras. Ahora, cuando vos nombrás al barrio, caen todos en la misma bolsa. Entonces, el trabajador, cuando está fuera de su zona y dice que es de esa zona, dice, pero entonces vos sos de la zona de los delincuentes. Y es un efecto que victimiza doblemente al ciudadano honesto. Cuando vos te acercás a esas realidades, te encontrás con que hay muchas cosas que pasan que no se dicen en los medios, que la policía no dice, que nunca se saben, que aunque no estén directamente vinculados al hecho, de lo que pasa todos los días, ¿viste? De cómo agarran a un pibe por una rapiña que pasó a 60 cuadras y como tienen lío todos los días y se están basureando y con la policía, lo llevan para adentro y lo tienen declarando 24 horas por una cosa que saben que no hizo solo para, ¿entendés? Romperle los huevos, hablando pronto y claro, o para demostrar ese poder que yo tengo sobre vos, ¿viste? Y cuando los medios reflejan eso de esa manera, están haciendo mucho mal, porque además hacen que el resto de la sociedad estigmatice. Más allá de que no conozco los del Cerro, sí pasa muchas veces que la mejor manera de acercarte a un hecho es cuando vos podés contactar con un medio local. Nos pasa mucho con los medios del interior, que la mirada de Montevideo es una y en realidad cuando vos bajás hasta el asunto, el periodista de allá te puede explicar mejor cuál es la realidad. Conocí en una época un periódico que sacaba un amigo, medios tradicionales, ¿no? Digo, conozco, tengo memoria obviamente del teatro, pero también de algunas otras expresiones que alguna vez estuve participando por allí en alguna charla, pero no, medios periodísticos no. Sabía desde hace muchos años, probablemente 20, de una FM en La Teja, de más de una FM en La Teja, y poco más. El oeste es muy grande, ¿no? Tiene lugares paradisíacos, por ejemplo, que quizá la gente no conozca. O paradisíacos, zonas de actividad agrícola, en fin, playa, tiene lugares. También es una zona que se asocia con la pobreza, con la violencia delictiva en particular. Se informa mucho más de lo malo que de lo bueno, en general. Y se informa de lo malo sin dar el contexto, y eso genera una estigmatización que tiene que ver con asociar la pobreza con la delincuencia y la injusticia que eso representa, ¿no? Pienso yo que si haces pensar a la gente en el Cerro, Cerro Norte, Santa Catarina, Paso de la Arena, por nombrar las cosas que me vienen a la mente, toda la zona de Luis Valleverres, la gente piensa Nuevo París, etcétera, piensa más en decir, la memoria, es decir, ¿cuántas veces sentí esos nombres asociados a qué temas? Y bueno, están asociados a las noticias policiales, sin duda, más que a otras, probablemente, ¿no? Sí, hay una estigmatización de los medios a determinados barrios y probablemente el Cerro sea uno de esos. Creo que fue más uno de esos y que sobre el Cerro en particular hoy no recae la mayor estigmatización que de repente sí recae sobre otros barrios, igual de injustamente que antes era el Cerro. Creo que después hay bestialidades en los medios de comunicación, ¿no? Que hay gente que habla con una impunidad y un desconocimiento que es hasta una falta de respeto para la gente que vive ahí. Ha habido algunos casos muy resonados en los últimos tiempos de eso.
Pero me parece que ya no es la mayoría. Igual me sigue pareciendo que hay estigmatización con otros barrios que es terrible, ¿viste? Hablar de Avenida Italia al Norte o hablar de Casaballe o hablar de 40 Semanas. Más allá de que sí haya barrios donde hay mayor concentración del delito, pero informarlo cortando Montevideo como que fuera, ¿entendés? Guetos de gente para un lado y para el otro, es alimentar esa fractura social que existe.